Bueno, vamos a hablar de los homopolisacáridos de la glucosa, obviamente de los que tienen importancia alimentaria, que son tres: el glucógeno, el almidón y la celulosa. Como primera medida, vamos a hacer un cuadro donde vamos a comparar a partir del nombre del polisacárido su origen y su función y su estructura química. Es decir, origen se refiere al animal, al ser vivo que lo fabrica y qué función cumple en ese ser vivo. La función nutricional es otra cuestión. Entonces vamos a empezar por el glucógeno, que como ya hemos venido charlando es de origen animal, es decir, se produce en el hígado y en los músculos de los animales superiores, es decir, en nosotros también, y se utiliza como reserva a corto plazo, es decir, desde que se produce una ingesta hasta que se produce la ingesta siguiente, es decir, dura unas horas. A lo sumo hay una reserva como de 10-12 horas que sirve para mantener los niveles de glucosa en sangre en parámetros aceptables para el sistema nervioso central, es decir, para que no se produzcan hipoglucemias. De todas formas, en un individuo sin patologías del metabolismo de los hidratos de carbono, como por ejemplo diabetes, hay otros mecanismos a los cuales echar mano para evitar la hipoglucemia, pero el glucógeno es la primera vía. La estructura química, obviamente, está hecho de alfa-glucosas, que son el isómero de la glucosa que manejamos en nuestro cuerpo, y es una molécula ramificada. ¿Qué significa eso? Significa que va a haber enlaces alfa 1,4 que forman las cadenas lineales, las porciones lineales de la cadena, y va a tener también enlaces alfa 1,6 que son los que determinan la aparición de las ramificaciones. Recuerden que el extremo 1 está en el final de la molécula. Bien. Cada 3 o 4 restos de glucosa entonces van a aparecer esas ramificaciones, lo cual transforma a la molécula de glucógeno en una molécula muy densa, y es por eso que no es hidratable, lo cual tiene varias ventajas para los animales, que son los que la fabrican. ¿Por qué? Porque al ser no hidratable no añade peso extra el depósito de glucógeno, ni añade volumen a la molécula. Entonces el espacio utilizado para la reserva de este tipo de moléculas es menor. Si no, recuerden ustedes, se guarda en hígado y en músculos, es decir que tendríamos los músculos mucho más voluminosos. Yo siempre digo que si el glucógeno fuera hidratable seríamos como el muñequito de Michelin, o tendríamos acá una bola así en el lugar del hígado, para poder alojar el agua. Por eso es que la molécula de glucógeno, o que la naturaleza eligió la molécula de glucógeno y no la de almidón como reservan los animales. Vamos entonces a ver ahora sí el almidón y por qué esta diferencia en su capacidad de hidratación. El almidón es de origen vegetal, es reserva a largo plazo, como siempre decimos, tan a largo plazo que lo usa la generación siguiente en general, porque por eso se guardan las semillas, por ejemplo. Y esta molécula de almidón está formada por dos fracciones. Una es la amilopectina, que es la fracción ramificada, y la otra es la amilosa, que es la fracción lineal. La amilopectina es ramificada, entonces va a tener enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6, es decir, es muy similar al glucógeno, nada más que los restos, que las ramificaciones se van a producir cada 7 u 8 restos de glucosa, es decir, el doble de separadas. Como esa molécula es mucho más abierta, mucho menos densa, entonces ahí sí el agua puede meterse e interactuar mucho con todos los oxidrilos que quedan expuestos de las moléculas de glucosa
y es por esa razón que la molécula de amilopectina o que el almidón en general es una molécula hidratable, es decir, tiene capacidad de retener agua. Esto para los vegetales es una ventaja, por eso los vegetales eligieron esta forma, debido a que primero pueden usar ese agua como una reserva de agua precisamente, y además porque los vegetales no necesitan tener movimiento como nosotros, trasladarse. Entonces, el tener moléculas que acepten agua, que peguen agua, absorban agua, no me salía la palabra, puede ser un factor que les permite estar mejor anclados en la tierra. Al tener más volumen, tienen más peso y pueden desarrollarse mejor. La amilosa, que es la fracción lineal del almidón, es decir, va a tener solo enlaces alfa 1,4. Si bien decimos que es una molécula lineal, recuerden que en química orgánica lineal no necesariamente quiere decir rectilíneo. Entonces es una molécula que tiene una forma helicoidal, una forma de hélice. Y en cada vueltita de la hélice hay 6 moléculas, 6 restos de glucosa. Serían 2 para bajar, 2 para subir, 2 para pasar a la vuelta siguiente, 2, 2, 2, etc. Bien. La celulosa es el último polisacárido que vemos. También es de origen vegetal, pero su función es estructural. Se encuentra en las paredes celulares de las células vegetales. Y decimos que es estructural porque sirve para dar rigidez a la célula, ya que los vegetales no tienen esqueleto, endoesqueleto ni exoesqueleto. Cada célula tiene su propio esqueleto externo, digamos así, que es la pared celular hecha de celulosa. La celulosa está formada por beta glucosas y no por alfa, como las dos anteriores, y también es una molécula lineal, es decir, que hay enlaces beta 1,4 acá, y a diferencia de la amilosa, es una molécula lineal, pero también es una molécula rectilínea. Entonces, esas moléculas rectilíneas se ubican de manera tal que se apoyan unas contra otras y forman paquetitos que reciben el nombre de haz de celulosa, y al estar muy pegadas las moléculas entre sí, se producen puentes hidrógeno intercatenarios, es decir, puentes hidrógeno entre las moléculas de celulosa, y entonces eso no permite la interacción con el agua. Por eso la molécula de celulosa es no hidratable. Y la industria, siempre en busca de cosas que sean más baratas y que puedan reemplazar a otras. Acá escribí modificas. No, está bien. Me distraje un poquito, perdón. Les decía entonces, hizo modificaciones a la celulosa y obteniendo partículas o moléculas, sustancias nuevas como la carboximetilcelulosa, la hemicelulosa y otras más, que sí son hidratables y que tienen usos alimentarios y medicinales. Si ustedes ven el prospecto por ahí de algún colirio, van a ver que suelen decir CMC, carboximetilcelulosa, o también celulosa microcristalina. Son distintas soluciones, distintas sustancias, y esos agregados, esos aditivos de los colirios sirven para darle esa consistencia apenas viscosa que tienen, debido a que estas moléculas son hidratables. También se usan en la industria alimentaria como gelificantes. Por último, dijimos que esta era la función en los seres vivos de origen. Vamos a charlar un poquito sobre el aspecto nutricional y a decir que tanto el glucógeno como el almidón nos sirven como hidratos de carbono, son hidratos de carbono digeribles, es decir, nos sirven como fuente de energía. El glucógeno lo fabricamos nosotros y no lo consumimos en ningún alimento, porque si bien cuando consumimos
músculo o hígado, es decir, carne o hígado de vaca, por ejemplo, o de cualquier otro animal que consumamos el músculo, podríamos pensar que estamos consumiendo glucógeno. Eso no es así, ¿por qué? Porque durante el periodo que pasa desde que el animal come por última vez hasta que es faenado, el glucógeno se consume para proveerle la energía necesaria a ese animal, y entonces no aparece glucógeno en los alimentos de este tipo, ¿sí? Es decir, que este no lo consumimos. El almidón sí, obviamente, cuando comemos los vegetales ricos en almidón, como por ejemplo la papa, bueno, ustedes saben a qué grupo pertenece, ya saben que yo nunca me lo acuerdo. Si consumimos esos vegetales, los consumimos como combustible. Para nosotros van a ser combustible. Lo usamos como combustible de primera línea, es decir, como fuente de energía, y el resto, lo que nos sobre, lo fabricamos, lo usamos para fabricar glucógeno. Pero entonces estamos hablando siempre de un uso energético de estos hidratos de carbono alfa. Mientras que si consumimos hidratos de carbono beta, recuerden ustedes que la beta glucosa es invisible para nuestras enzimas digestivas. De hecho, las enzimas que digieren los hidratos de carbono en nuestro cuerpo se llaman alfa amilasas porque rompen azúcares alfa. Entonces, eso transforma a los hidratos de carbono beta en no digeribles y pasan a formar parte precisamente de ese grupo de hidratos de carbono no digeribles, o lo que es lo mismo, fibra alimentaria.